A ver. Muy bien, vamos a revisar lo que es el diagnóstico y tratamiento en la gonartrosis de rodilla. Yo soy Eduardo Ortega y soy estudiante de la licenciatura en quiropráctica y vamos a dar inicio con el tema. Para empezar, vamos a definir qué es la gonartrosis. La gonartrosis es una osteoartrosis o es la osteoartrosis de rodilla y esta es una enfermedad que va a estar caracterizada por la degeneración del cartílago articular. Por ejemplo, en la imagen, aquí con el puntero rojo, vamos a ver del lado izquierdo una rodilla, una articulación de la rodilla sana. Y del lado derecho, una articulación ya más degenerada. Si vemos, normalmente es más en los puntos de apoyo. Aquí, en el fémur, en el cóndilo femoral, vamos a ver en los cóndilos cómo hay más un desgaste o destrucción focal del cartílago articular. También podemos encontrarlo sobre la meseta tibial. Aquí. Todo esto va a traer consecuencias en el cambio degenerativo, también sobre la parte del tejido blando. Pero bueno, eso lo vamos a ver después y cómo esto afecta. Y bueno, esta alteración del hueso subcondral está asociado a cambios del tejido blando, como habíamos dicho. Nuevamente, en la alteración del hueso subcondral vamos a encontrar más deposición de calcio. Puede ser casi siempre sobre la meseta tibial, lo vamos a ver en las radiografías, o platos epifisiales tibiales. Nuevamente es por la ley de Wolff, entre más carga le ejerzamos a la articulación, más estrés, más deposición de calcio. Entonces ahí vamos a encontrar una esclerosis subcondral. Y bueno, ¿qué factores vamos a encontrar de riesgos para la aparición de la osteoartrosis? Vamos a tener tres principalmente. Uno modificable, otro que es potencialmente modificable y los que no son modificables. Como sus palabras lo dicen, los que son modificables, pues podemos modificarlos para mejorar o, bueno, para que no tengamos este factor de riesgo eh, que nos haga padecer más pronto la osteoartrosis. Recordando que, bueno, la degeneración articular en las rodillas, al final de cuentas es como un carro. Lo tenemos que usar, lo usamos y vamos a tener un desgaste articular. Pero unos pueden tener factores que predispongan que lo tengan antes, factores de comorbilidad que lo puedan, que hagan que lo presenten antes y de una forma más súbita y con más dolor y incapacidad, rigidez y todos los hallazgos clínicos que encontramos, y otros que no. Pero bueno, vamos a pasar a estos factores. En los factores potencialmente modificables encontramos uno de los más importantes, la obesidad. Entonces, una persona con obesidad va a tener más carga sobre su articulación y por ende un desgaste articular. Y con este viene la sobrecarga articular. Entonces, también la sobrecarga articular puede ser por los deportistas de mediano alto rendimiento, que normalmente tienen una sobrecarga muy importante en la rodilla. También tenemos la debilidad muscular. La debilidad puede tener una etiología multifactorial, entonces ahí no vamos a entrar mucho al detalle ahorita, pero sí una debilidad muscular, normalmente del cuádriceps, también la musculatura isquiotibial puede influir sobre la biomecánica articular y predisponer que tú tengas un desgaste más temprano. Y la actividad física pesada, por ejemplo, los que hacen halterofilia, los powerlifters que levantan peso, los del gimnasio, pueden tener un desgaste pronto, prematuro, por una actividad pesada. Los de atletismo, los de básquetbol, fútbol americano, tocho en general. Actividad rigurosa, repetida, puede generar esta osteoartrosis más temprana. Otros factores modificables, bueno, un trauma mayor. Aquí tenemos, por ejemplo, un deportista que sufrió un trauma y, bueno, es un factor importante. Defectos propioceptivos de la articulación de la rodilla, como decía, problemas biomecánicos, que tengamos una rodilla vara, una rodilla valga. Esto va a predisponer una atrofia de cuádriceps. No siempre tiene que ser una atrofia al 100%, podemos tener una debilidad muscular, una pérdida del volumen del tono muscular o a veces tenemos contracturas también, podemos tener ahí problemas de acortamiento muscular. Laxitud ligamentaria, hay pacientes que ya tienen hiperlaxitud genética de nacimiento y bueno, esto puede alterar lo mismo, la propiocepción y la mala biomecánica articular.
Eso es importante. Y aquí, pues hasta el final, enfermedad articular inflamatoria. Bueno, aquí puede incluir, normalmente pacientes que tienen enfermedad articular inflamatoria, pero puede ser por causa que sea una sinovitis inflamatoria bacteriana, una bacteria que se haya inflamado la sinovial. Es difícil, pero se da mucho en las infiltraciones. O también que sea por cuestión metabólica, un paciente con hiperuricemia que tenga el ácido úrico alto, que tenga gota, puede presentar que en la sinovial se encuentren cristales de ácido úrico y esto genera una sinovitis inflamatoria aguda en la mayoría de los casos con derrame articular. Y bueno, esos son hallazgos que vamos a encontrar. Pero estos son factores modificables. Bueno, enfermedad articular inflamatoria, pues si es por una causa metabólica, pues tendremos que checar más hacia la alimentación y por qué está pasando esto. Y los factores no modificables, lamentablemente, estos ya son factores que no vamos a poder modificar. Entre ellos la edad avanzada. Como comentaba, es como un carro. Las rodillas las vamos a estar usando y es una articulación que soporta carga, entonces no hay forma como de que la edad de un paciente de 70 años, arriba de los 55 años ya empezamos a tener ya problemas. En realidad, hasta desde los 30 empezamos con una gonartrosis grado 1. Esta gonartrosis pues, se puede ver muchas veces jóvenes deportistas pues aceleran este proceso de degeneración y la vamos a empezar a presentar, pero no significa que no podamos hacer nada. Estos factores, por eso son importantes los factores que los conozcamos, cuáles podemos prevenir, mejorar para que no podamos tener o caer en este problema muy temprano. Sexo femenino, podemos tener también trastornos endocrinos, factores genéticos y problemas del desarrollo. Bien, ¿cómo podemos dar un diagnóstico temprano? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que empezamos a tener este deterioro articular importante? Primero, la anamnesis. La historia clínica es importante. Cuando llega un paciente, tenemos que ver la historia familiar y de factores de riesgos de la osteoartritis. Ya los vimos los factores. Normalmente el paciente, cuando empezamos a revisar el padecimiento actual, el paciente te va a decir que presenta rigidez o refiere rigidez matutina, no mayor a 30 minutos, pero ese es importante, es un dato importante. Va a tener dolor articular intenso. Esto exacerba con bipedestación prolongada. Normalmente el paciente va a decir, bueno, me duele cuando permanezco 30 minutos parado o mi trabajo es estar parado mucho tiempo y no empieza el dolor. A veces es incapacitante, a veces no. Y te van a referir que al inicio de la marcha empieza también el dolor, pero conforme van avanzando, conforme van, como ellos mencionan, calentando, el dolor disminuye. Ese es otro, ese es importante. También muy común al subir escaleras, que hacen un esfuerzo y bueno, empieza el dolorcito ahí. Un dolor intenso, un dolor localizado y este nuevamente mitiga con el reposo. Pero aquí es importante porque dicen, yo reposo, se me quita, pero permanezco 2, 3 horas sentado, me quiero parar y otra vez empieza la rigidez articular. Entonces todo esto es acompañado. En casos ya de gonartrosis, que ya sea en grado 3, grado 4, vamos a encontrar deformidad ósea. En la mayoría contractura, como dijimos, acortamiento de algunos de los músculos, rigidez y crepitación. Aunque la crepitación no siempre es sinónimo de que ya hay un desgaste articular. No siempre, hay veces que hay condromalacias rotulianas que generan una presión articular mayor y roza justamente con la parte, por una mala biomecánica, con el cóndilo y crepita clic, 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 clic. Entonces no siempre la crepitación está relacionada con el dolor y ya una gonartrosis ya avanzada, no siempre. Y bueno, tenemos el derrame articular importante sin el incremento de la temperatura local. ¿Por qué digo esto? A veces que hay un derrame de la sinovial, pero no hay aumento de la temperatura. Pero cuando hay aumento de la temperatura local, normalmente nos puede hablar de una infección articular. ¿Sí? O con lo que comentábamos, un problema sobre la sinovial, que ya tenga ahí cristales de ácido úrico. Podría ser. Entonces ahí es como una banderita roja que tenemos que ver. Los hallazgos clínicos importantes, bueno, edema por derrame sinovial sin aumento de la temperatura. Podemos tener aumento de la temperatura local. Este ya es otro hallazgo que tenemos que darle importancia. Atrofia del músculo cuádriceps o debilidad de la musculatura del cuádriceps.
limitación tanto activa como pasiva de los arcos de movimiento, en tanto flexión como extensión, crepitación y, por lo que siempre acude un paciente, el dolor. Bien, ya que vimos los hallazgos, bien, podemos ver una radiografía. ¿Y qué vamos a encontrar en la radiografía? ¿Cómo podemos clasificarla? Se puede clasificar por la función, pero también por la parte de radiológica, que en quiropráctica es muy importante, es nuestra base. Entonces, se clasifica en 4 grados. Tenemos normal, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. ¿Qué vamos a encontrar? Primero, la rodilla está normal. No tenemos alteraciones. En el grado 1 es dudoso estrechamiento. Si vemos, ya hay una disminución del espacio articular en la interlínea articular y posibles osteofitos marginales. No, o sea, no es una regla. Nuevamente un osteofito lo vamos a encontrar que es igual por deposición de calcio en la parte de los extremos articulares óseos. Normalmente se ven así. Se les conoce como osteofitos o picos del oro. Es cuando empieza a haber ya roces de las estructuras óseas y normalmente los podemos ver así. Osteofitos marginales en los extremos óseos. No, es muy raro que los encontremos centrales, pero bueno, aquí normalmente se vería así. En este caso nada más vemos que hay un ligero desplazamiento de la tibia con relación al fémur en la alineación. En la parte del hueso todavía no vemos una esclerosis, no está muy marcada, no hay aumento aquí de la cortical. Hay como indicios de que empieza a haber aquí, de que se va a formar los piques del oro o los osteofitos en un tiempo. En el tejido blando no hay un hallazgo radiológico importante, pero pues ya empieza a haber un estrechamiento, un dudoso estrechamiento. Entonces ese es el grado 1. En el grado 2 va a haber una leve disminución del espacio articular. Aquí la sospecha de que hay disminución y aquí ya vemos una marcada leve disminución del espacio articular y ya empieza a haber osteofitos. Posibles osteofitos, si nos damos cuenta entre esta y esta hay más disminución en la parte medial que la parte lateral, normalmente eso es común. Y bueno, a nivel articular todavía no tenemos esclerosis subcondral y ya empieza a haber osteofitos. Todavía no hay deformidad ósea y bueno, eso es importante. Grado 3. Ya el grado 3 es un grado, dejen pongo el puntero porque no se ve bien, moderado. Un estrechamiento moderado del espacio articular. Vamos a encontrar osteofitos marginales, ahora sí marcados, esclerosis subcondral en la parte del plato epifisial tibial o meseta tibial y posible deformidad del hueso. Si vemos aquí, aquí empieza a haber un osteofito y deformidad. Aquí también. Normalmente también podemos encontrar signos radiológicos como geodas, también depende de la edad del paciente, el sexo. Y también si vemos la parte del tejido blando, la parte, ya empieza un aumento por posible contractura de la parte de los músculos. También nos tenemos que fijar en la parte de la rótula, pero aunque aquí pues no, en esta vista no nos vamos a dar cuenta también cuánto es del tubérculo a la parte del polo inferior de la rótula para medir esta parte del ligamento. Entonces, bueno, los signos más importantes son esos. Disminución moderada del espacio articular, osteofitos y esclerosis subcondral, con posible deformidad de los huesos. Y bueno, ya el grado 4. Aquí aclarar. Normalmente el grado 1, grado 2 y grado 3 se puede hacer un tratamiento conservador. También se puede infiltrar. Hay veces que se puede hacer viscosuplementación. ¿Por qué no? De un grado 1, grado 2. También se puede infiltrar corticosteroides. Se puede hacer un manejo conservador con AINES, antiinflamatorios, fisioterapia y en este caso quiropráctica. Aunque ya cuando llegamos a un grado 4, pues bueno, ya aquí, ya el dolor en el grado 3, limitación de la funcionalidad es importante, en el grado 4, pues bueno, ya normalmente es quirúrgico, pero importante, normalmente cuando es quirúrgico debe ser pacientes con candidatos de 55 años de edad para arriba. No tiene caso operar así por una osteoartrosis a un joven de 20 años. Si cuando llegue a los 50 ya no va a tener opciones de cirugía y si se complica, pues bueno, ahí está el problema. Entonces, el grado 4 vamos a encontrar ya un grave estrechamiento
del espacio intraarticular, ya bien marcado, abundantes osteofitos marginales centrales y en la parte de los extremos óseos, y deformidad del hueso. Eso es importante. Muy bien. Ya que lo clasificamos, podemos hacer exámenes de laboratorio y gabinete. En los de laboratorio es cuando les comentaba, base sobre líquido sinovial y en pacientes con derrame monoarticular. Nuevamente, para descartar una infección articular, se hace una tinción de Gram y con el cultivo del antibiograma para detectar cuál es la bacteria y poder ya darle un tratamiento pues bien al paciente. Y también vamos a buscar intencionadamente cristales de ácido úrico en la articulación. Entonces eso es importante. Es lo que normalmente se hace en el laboratorio para ver esta parte de la sinovial. Y en exámenes de imagen, bueno, ¿cuándo los tenemos que hacer? Normalmente cuando hay presencia de derrame sinovial, sin aumento de la temperatura local, cuando hay pérdida del arco de movilidad sin condición patológica preexistente. Esto también es importante. El paciente cuando tiene dolor articular severo y cuando la exploración física no justifica un problema ligamentario o bursal. Entonces, si no lo justifica, pues bueno, hacemos el estudio de imagen, aunque siempre es recomendable hacer la radiografía y también podemos basarnos en resonancia, ultrasonidos, etc. Pero siempre es importante, además de la clínica propia de la anamnesis de la historia clínica y basarnos en el paciente. ¿Y qué proyecciones radiológicas podemos usar y cómo? Nuevamente, siempre se manda una AP simple bilateral en bipedestación con carga para valorar la articulación, cómo actúa con carga. En las laterales casi siempre se maneja con una flexión de 60 grados y tenemos las axiales, la patelar a 30, 60 y 90 grados. Yo siempre recomiendo que las laterales y las axiales también sean bilaterales para pues comparar una rodilla con la otra, por si tenemos a veces cómo está la anatomía de una y de la otra, y comparar. Eso siempre es importante, comparar. Y aquí vemos una AP simple y una lateral. La AP simple y aquí tenemos la lateral. Ahorita no me voy a meter mucho en la anatomía y cómo se valora la radiografía, pero bueno, simplemente aquí tenemos la AP y la lateral. Y la axial de la patela o la axial de rodilla de 30, 60 y 90 grados. 30 grados, así, 60 y 90 grados. Como normalmente se pide. Ahora vamos a entrar en el tratamiento no farmacológico, que aquí interviene la fisioterapia, interviene la quiropráctica. Y bueno, primero la disminución del peso corporal. Como vimos, como factor modificable, el peso corporal es muy importante. Después tenemos ejercicios de rehabilitación, esto es de rehabilitación física. Obviamente tenemos que llevar, dependiendo de qué grado tenga de gonartrosis y también pues la correcta exploración y el diagnóstico. Pero bueno, podemos hacer ejercicios de rehabilitación isométricos del cuádriceps para fortalecerlo si tenemos una debilidad. 3 veces a la semana, puede ser con una intensidad submáxima, con 5 a 6 segundos por ejercicio y normalmente son 15 repeticiones. Digo, no es con todos los pacientes, hay que hacer una buena exploración, hay que saber cuál es el problema real y ver si es candidato a un tratamiento o no. No farmacológico o quirúrgico. Ejercicio aeróbico es importante en una bicicleta estática, por ejemplo, caminar. Como les digo, hay que valorar primero, pero normalmente es lo que se puede hacer como tratamiento no farmacológico. Y bueno, aquí entra la fisioterapia, como agentes físicos o las modalidades, compresa húmedo caliente, la crioterapia, TENS, interferenciales, ultrasonido, láser, ondas de choque, etcétera, hidroterapia, podemos hacer muchas cosas ahí. Pero, como digo, siempre es lo importante un buen diagnóstico y ver qué es lo mejor para el paciente. Ahora, si tratamiento farmacológico, esto no nos compete a los quiroprácticos, pero bueno, lo voy a comentar para saber qué es lo que se puede hacer. Esto es más del médico o del especialista en dado caso. Como primera línea de tratamiento se puede usar paracetamol para el dolor. Este AINE es muy noble y pues se puede utilizar, o sea, bastante bien. Luego vienen los AINES, pero aquí sí inhibidores de la COX-2, de la ciclooxigenasa 2. Sabemos que los inhibidores específicos de la COX-2, pues bueno, va a tener menos tasa de efectos gastrointestinales en la mucosa del epitelio del estómago. Y hay algo importante, nota, se ha demostrado que
el uso prolongado de estos AINES se han asociado con infartos al miocardio y infartos cerebrales. Digo, es como un dato, nada más. Ya después también se puede utilizar analgésicos opiáceos, nuevamente tramadol, por poner un ejemplo, ¿no? Pero esto es importante porque los opiáceos tienen efectos adversos y también muchas veces dependencia farmacológica. Como digo, esto tiene que valorar el especialista y determinar qué es lo mejor. El uso de infiltraciones intraarticulares va desde uso de corticosteroides y también en algunos casos viscosuplementación, que va bastante bien. Y bueno, como comentaba, un criterio para la cirugía debe ser para pacientes mayores de 55 años de edad. ¿Sí? Normalmente. Hay más datos que pues, no los voy a mencionar ahorita, pero es nada más como una guía rápida. Y bueno, hasta aquí yo creo que sería el fin de la presentación. Ya pronto subiré más. Pero bueno, esto es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Espero que estén muy bien y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.